Bueno, pongámonos de pie, por favor. En este momento vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él quien nos hable, que no sea palabra humana, porque la palabra humana no queda, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice la bendita palabra de Dios. Amado Señor, te pedimos que seas tú, mi Rey, al insondable, al incomparable Dios verdadero que oramos, que adoramos, que venimos a exaltar. Seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, hablando a esta iglesia. ¿Qué es lo que quieres para nosotros, amado Dios? ¿Qué quieres que demos de nosotros mismos hacia ti, amado Señor? Tu buen consejo, amado Señor, y tu palabra resplandezca. Que tu siervo, amado Señor, aquí sea usado por ti, amado Señor. Que tus palabras estén en mi boca, amado Señor, y que pueda transmitirlas con sabiduría, amado Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. La palabra de Dios hoy, vamos a hablar de servir antes que ser servidos. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 1. Por favor, me colaboran con la diapositiva. Gracias. Ahí está también el texto bíblico para que no tenga necesidad de buscar. Y vamos a ver 13 principios sobre el servicio. 13 principios sobre el servicio. Juan capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer versículo por versículo, porque la palabra es como ese tesoro precioso que tenemos que ir buscando sus riquezas. Amén. Número 1, el servicio viene del amor. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús los ama y por eso les va a servir. No empieza, si ustedes observan ahí el pasaje, no empieza con el servicio, empieza con el amor. El amor no proviene del servicio, sino que el servicio proviene del amor. El que sirve sin amar es un asalariado. Sirve de mala gana. A veces vamos a algunos lugares, inclusive a empresas del orden del gobierno, y vemos unas personas atendiendo atención al ciudadano que realmente no tienen nada de atención. Al contrario, lo sacan a uno corriendo. ¿Por qué? Porque lo hacen de mala gana. No lo hacen realmente con amor. No prestan su servicio a los demás con un amor, sino con un interés de recibir algo a cambio. Jesús los ama y por eso les va a servir. No empieza solamente con servir, sino que tiene que identificar uno el amor de Dios en nosotros para servir a otros. 2, el segundo principio. Segundo principio. Bueno, mientras que lo colocan allí, el segundo principio es: los traidores buscan que les sirvan. Los traidores buscan que les sirvan. Versículo 2, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a Jesús. Miren quién está sentado primero en la mesa: el traidor, Judas. Era importante, inteligente, odiaba a los romanos, y fuera de eso luchaba contra ellos y creía que Jesús iba a ser instrumento de los discípulos poderoso para destruir a los romanos, al imperio. Está listo para la cena, pero es un traidor. Se presenta como amigo y quiere que Jesús les sirva, quiere ser servido por Jesús y quiere servirse de Jesús. Repita conmigo en voz alta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Principio número 3. El servicio da poder. Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús tiene
todo bajo su dominio. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Kyrios, Él es el poderoso por el cual subsisten todas las cosas en el universo. Pero hay personas que quieren poder en la iglesia, pero no sirven. Quieren poder en la iglesia, pero no sirven. Así que, repita conmigo, poder es servicio, servicio es poder. Poder es servicio, servicio es poder. Cuarto, el servicio tiene el siervo tiene el manto, pero usa la toalla. Cuarto principio. El siervo tiene el manto, pero usa la toalla. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. El manto significa majestad, significa realeza, significa poder. Déjamelo ahí un momentico, por favor. En términos espirituales, el manto da unción, ¿sí? Pero no la unción como hemos visto en algunos predicadores que cogen el saco y lo volean así, lo tiran y creen que ahí tienen la unción y tumban a la gente, pero la tumban más bien porque tienen sobaquina, no porque realmente tienen la unción. La unción es de Dios. Jesús se quita el manto, y eso es lo que Pablo habla, se despojó, dice, a sí mismo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo. El Señor hizo una kenosis, se llama eso, un vaso que está lleno, lo vacían. Eso hizo el Señor al despojarse de su manto. Y recuerden esa escena ahí, en el cual el Señor está allí con sus discípulos, y Él en ese momento se quita su manto. Hay una kenosis en ese lugar, y queda desocupado. Es lo que hace Jesús, es el dueño del manto, pero se lo quita, ¿y qué hace? Se ciñe una toalla. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? No voy a ser servido, sino que vengo a servir. El que sabe usar la toalla, sabe usar el manto. Algunos prefieren usar el manto sin saber usar la toalla. Algunos prefieren los privilegios de servir, del manto, que servir a otros. Sin saber usar la toalla, y eso abunda mucha gente en la iglesia. Dígale al que está a su lado, para que no se duerma, primero la toalla y después el manto. Dígaselo, primero la toalla, después el manto. Así es, mis hermanos. Jesús nos dice que uses bien la toalla, entonces te colocará bien el manto. Que te despojaras y que te despojes del manto, y cuando tengas que servir, despójate del manto. Cuando sea necesario servir, despójate de ese manto y sirve a los demás. En estas charlas hay pocos amenes. ¿Por qué? Porque nos tocan el corazón y lo que nos duele, servir a otros. Pero eso se pone más interesante cada puntico más y cada vez nos va a llegar más al corazón. El quinto principio, el servicio purifica. El servicio purifica. Versículo 5 dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Qué escena tan impactante que vemos ahí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Hijo del Dios Altísimo, arrodillado, hincado de rodillas, lavándole los pies patirrajadas a unos pescadores del mar de Galilea. Tremendo, ¿verdad? Impactante cómo es el servicio y cómo el Señor nos enseña a nosotros. Ahí encorvado. En algunas iglesias hacen esto y lo hacen como acto religioso y pues teatral. Purificar a quien servimos, lavarle los pies a otros, nos purifica a nosotros mismos, porque no se da una palmadita más bien aquí usted y dice, si yo sirvo a mi hermano, estoy honrando a Dios. Si yo sirvo a mi hermano, estoy honrando a Dios.
nosotros nos purificamos a nosotros mismos cuando servimos a otros. Por eso, la importancia de entender y que el Señor hoy nos quiere decir que debemos servir antes que ser servidos. Sexto principio: quien rechaza el servicio no es amigo del siervo. Quien rechaza el servicio no es amigo del siervo. Cuando llegó a Simón Pedro, ¿le suena a Simón Pedro? Este le dijo: ¿y tú, Señor, me lavarás los pies a mí? ¿Cómo se te ocurre eso? Ni puede aceptarlo, tan humilde, ¿no? Pedro, y en unas horas lo iba a negar. Ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, méteme en una piscina, pero lávame todo. Este Pedro es como un Alka-Seltzer, ¿no? Una vez está arriba, otra vez está abajo. Con la misma facilidad que dijo: Señor, soy incapaz y soy capaz de morir por ti, allí, Señor, donde sea, con la misma facilidad niega a su maestro. Ser amigo es ser sirviente es ser amigo. Ser amigo es ser sirviente y ser sirviente es ser amigo. Séptimo principio. Está calladita la iglesia hoy. Bueno, eso está hablando el Señor, por eso es que están calladitos. El séptimo: el caminante se ensucia los pies. ¿El qué? El caminante se ensucia los pies. Versículo 10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas. Amén, así es. Nosotros en el bautismo, sí, y el agua del Espíritu Santo nos ha purificado, estamos limpios, pero caminando en la vida los pies se ensucian y entonces tenemos que ir todos los días en la oración a pedirle perdón a Dios porque nos ensuciamos los pies. Limpiar y lavar nuestros pies para que Dios nos purifique. En esa oración debemos de estar pendientes todos los días de que Él nos limpie y nos purifique. Siempre hay algo de qué arrepentirnos. Cuidado con las personas que dicen: yo no tengo de qué arrepentirme, porque eso es soberbia delante de Dios, porque la palabra dice que no hay justo ni uno. Aún el justo más justo peca 7 veces en el día. Amén. Ahora, muchos se ensucian cada día, nos ensuciamos, pero ya la gracia de Dios nos ha purificado y nos ha lavado completamente. Así que no tenemos que purificarnos total, sino los pies. Ya fuiste a las aguas del bautismo, ya te sumergiste en la presencia del Espíritu Santo, no necesitas bañarte todo. El lavatorio es símbolo de arrepentimiento diario para el pecado diario. Diariamente por la noche en tu casa, levántate, lávate los pies, ¿sí? En la noche cuando llegues, pero espiritualmente. Bueno, si te lavas los pies también físicamente, pues no hay problema, mejor todavía, ¿sí? Para que huela rico a tu esposa, ¿sí? Si eres casado. Pero lávate los pies en el sentido espiritual, ¿no? Mi corazón está limpio, aunque mis pies estén sucios. Repita conmigo: mi corazón está limpio, aunque mis pies estén sucios. Octavo principio: hay que lavar los pies de los traidores. Ay, ahora sí se puso más grave todavía. Yo creo que ni un amén van a decir aquí. Hay que lavar los pies de los traidores. Imagínese eso, pastora. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Será que Jesús no sabía que lo iban a traicionar? Jesús sabe que Judas es un doble, ¿sí? Y Jesús no dijo, sabía que Judas era un sinvergüenza, ¿sí? Sabía que era un sinvergüenza. Tiene sucio el corazón Judas, sin embargo, lo tiene sentado ahí, frente a la mesa, y le lava los pies a Judas. Algunos quieren ver, sin embargo, ¿sí? Los que tienen todavía ese corazón entumecido y no han perdonado, quieren ver que Dios hubiera expresado otras frases como: oye, levántate de mi mesa, ¿sí? Yo no te voy a lavar los pies a ti, ¿sí? Degenerado, ¿sí? Me vas a entregar.
a eso, o de pronto en la cruz. No, se imaginan ustedes a Jesús en la cruz crucificado, y en vez de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, hubiese dicho, espere que me bajen de aquí, los voy a acabar a todos parrandas sinvergüenzas. No, él estuvo ahí y siempre repetía las mismas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Judas, antes que a los demás, el Señor le lavó los pies. Fue el primero que le lavó los pies. Como en la última cena, acuérdense de ese pasaje, cuando lo trató como un invitado de honor. ¿Y por qué digo esto? Acuérdense ustedes que mojando el pan en el vino, se lo dio a él primero. Y eso representa una persona que es de importancia en esa mesa. ¿O a quién más le dio el pancito en la boquita? ¿A quién más le mojó el pan? A Judas, al traidor, nada más ni nada menos. Pero es el Señor el que hace estas cosas. En la iglesia, actitudes contrarias a lo que hizo el Señor destruyen la unidad de la iglesia. No es posible que nosotros traicionemos a Jesús como Judas, no lavando los pies de quienes nos traicionan a nosotros. Levanta tu mano y prométele al Señor esto: lavaré los pies de los que me patean, lavaré los pies de los que me patean. Uy, Dios, Dios bendito, aquí ya nos comprometimos con el Señor. Gloria a ti, Señor. Tú escuchaste, ¿no? Noveno principio: el siervo tiene la toalla, pero no pierde el manto. El siervo tiene la toalla, pero no pierde el manto. Versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Y volvió a su lugar. Oiga, ha estado de sirviente, Señor Jesús, ha estado inclinado, lavándole los pies allí a estos caballeros, ha estado de coime con la toalla, de coime. Ahora, ¿qué hace? Coloca la toalla a un lado y se pone otra vez encima su manto. Usar la toalla no te hace perder el manto, no te hace perder la realeza. Usar el manto. Hay muchos que piensan eso, que se humillan, que pierden majestad, que pierden importancia cuando se quitan el manto y se ponen la toalla. ¿Creen que perdemos algo? Y de pequeños nos han enseñado tal vez eso, ¿no? No te inclines ante nadie. No, ¿por qué le vas a hacer a él el favor? No le hagas el favor a él. No, ¿sí? Siempre nos van poniendo esos paradigmas en nuestra mente que van creciendo, y a medida que vamos creciendo, se van haciendo más evidentes. Y nos damos cuenta que no hay nada más grande que servir a otros. Entonces, usar la toalla no te hace perder el manto. Cuando el Señor termina de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué hace? Vuelve a la cabecera de la mesa. A la cabecera de la mesa. Ese puesto nadie lo ocupa. Mientras Él está con la toalla, lavándole los pies a sus discípulos, porque ese puesto nadie lo puede usurpar. Conclusión sencilla: solo el que usa la toalla merece usar el manto. Solo el que usa la toalla merece usar el manto. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos utilice más en unción, primero debemos de saber lo que es el servicio antes que ser servidos, para que Dios deposite el manto de la unción sobre cada uno de nosotros. Décimo principio: el siervo tiene autoridad. Décimo principio: el siervo tiene autoridad. Versículo 12b y 13. Entonces le dijo: ¿entienden lo que les he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy.
pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Ah? ¿Se fijan? Qué poquitos amenes, ¿verdad? Porque hay gente que viene a la iglesia a que le laven los pies, pero no le lavan los pies a nadie, le lavan los pies. Y tenemos que entender el verdadero contexto de lo que Dios nos está enseñando hoy. En el Medio Oriente, en algunas casas antiguas, y algunos árabes y judíos utilizaban un lavatorio, precisamente para que la gente, el caminante llegara, el invitado a su casa, se despojara de sus sandalias y se lavara los pies allí. Los que tenían más dinero, más acomodados económicamente, tenían una persona que le lavaban los pies a las personas invitadas y se les llamaba lavadores de pies. Sí, eran lavadores de pies. ¿Sí? ¿Quiere ser usted un lavador de pies? Entonces, llegaba la persona allí y esa persona que tenía era el encargado de lavarle los pies a los invitados. Tenían esclavos para hacer ese trabajo. Pues se consideraba una tarea servil. Cuando David pidió a Abigail que fuese a su esposa, ella manifestó su disposición al decir: aquí está tu esclava como sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Esto lo tenemos en 1 Samuel 25:40 para los que les gusta anotar. El propio anfitrión lavara los pies de la persona invitada era porque realmente era una especie de demostración de humildad y afecto por esas personas. Pero aquí, en el texto que hemos leído, en el lugar que escogió Jesús, el cenáculo allí donde hizo la última cena, era de una persona adinerada y se lo prestó al maestro. Allí haría su última reunión con los discípulos. Y el Señor no permite que el coime, el contratado para ese servicio, haga su tarea, sino que hace, lo desplaza y ocupa su lugar. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, desplaza a este hombre y él mismo se encarga de ese oficio. Una lección más. Repita conmigo: el que sabe servir, sabe mandar. Si no sabe servir, no sabe mandar. Así de sencillo. 11, vamos terminando. El servicio debe ser recíproco. 11, el servicio debe ser recíproco. Dice el Señor: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Vieron? ¿Vieron a los jóvenes? Apenas dije esto, ya empezaron a mirar a las jovencitas, a ver cuál tiene los pies más bonitos para bañárselo, ¿cierto? Bueno, eso está bien desde que sea servicio, muchachos. Dile a tu hermano: yo te sirvo, tú me sirves. Dile a tu hermano: yo te sirvo, tú me sirves. Amén. Dios quiere que esta iglesia sea lavadora de pies. Lavadora de pies. Amén. ¿Sabe por qué? Vamos al siguiente. Al 12º principio: servir es imitar a Cristo. Versículo 15 y 16. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Amén. Y si lo hace Jesús, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si Él lo hizo y se despojó de toda su realeza, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo hacerlo nosotros? Si tú no eres siervo de tus hermanos, es porque no te consideras seguidor de Cristo. Así de sencillo. Sino superior a Cristo. Superior a Cristo. Porque ningún discípulo es superior a su maestro. Ojo, y ojo con el orgullo, porque lo mismo le pasó a Satanás. Él se enorgulleció, se envaneció, se creyó superior
al que lo creó. Y ya saben lo que pasó. Repitamos, porque tú nos has servido, pero más fuerte, porque tú nos has servido, nosotros te serviremos. Amén. Sirviendo a los hermanos, le añado, sirviendo a los hermanos, porque es muy fácil decir, te serviré, Señor. Pero cuando voy a servir a mi hermano, ahí sí lo pienso 2 veces. Ese no, busco al que me gusta. Pero al que no me gusta, que no, como que no me atrevo a servirle. No, a ese es el que hay que servir primero. El Señor nos enseña eso, a servir primero, porque dice la palabra también que qué mérito tiene si nosotros amamos a los que nos aman. Sí, mejor es amar a los enemigos, a los que no nos aman. Ahí es donde está realmente el morir de nosotros mismos cada día en la cruz. Amén. Y para terminar, el servicio otorga satisfacción, versículo 17. El servicio otorga satisfacción. ¿Entienden esto? Dile a tu hermano, ¿entiendes esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Si lo ponen en qué? En práctica. Poner en práctica es que esta iglesia a partir de hoy será un grupo de lavador de pies. Yo creo que el Señor ha estado hablando de muchas maneras, de diversas formas. Gloria a Dios por el pastor como lo ha usado. Nos ha hablado del servicio, nos ha hablado del corazón rendido a Dios, de la adoración. Y nos ha hablado a través de este mensaje también, y nos seguirá hablando, de que necesita que esta iglesia sea transformada. ¿Por qué hay sillas vacías? Porque botaron la toalla, pero adicionalmente a eso botaron el manto. No botes la toalla, y mucho menos desprecies el manto que Dios ha depositado en tus hombros. No más prepotencia, no más menosprecio entre nosotros como hermanos, no más espíritu de crítica. El Señor quiere vernos a todos con la toalla ceñida, con la toalla ceñida. Dígase usted mismo, me ceñiré la toalla, y dígale a la persona de su izquierda y su derecha, te ceñirá la toalla. Y levanta tu mano y di, me ceñiré la toalla, me ceñiré la toalla. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando estamos con la toalla, somos siervos, pero no serviles, que es diferente, o aduladores, o lambezuelas, como llaman por ahí, que es diferente. Eso no le gusta al Señor, para nada. A veces confundimos las cosas, ¿sí? Cuidado con los que se mantienen diciendo con la cabeza, sí Señor, y a todo sí Señor. Eso dijo el rey Salomón. Cuidado con esos aduladores y con esa gente, porque los serviles generalmente son traidores. Esos serviles generalmente que te soban aquí son los traidores. El Señor fue siervo, pero no fue servil. Hay que buscar el equilibrio y el balance, dice la palabra. Ser siervo no es ser servil o adulador. Amén. En el boxeo, como una ilustración, en el boxeo, el que queda de campeón le dan un manto. ¿Sí? ¿No han visto a los boxeadores profesionales? Le dan un manto. ¿Sí lo han visto? Pero, y eso es como símbolo realmente de que ganó y toda esa cuestión. Pero también hay una forma de retirarse de la pelea. ¿Cuál es? Tirarlo a toalla. Ojo entonces con tirar la toalla. Ojo con tirar la toalla. Vamos a tirar la toalla, amén. El que tira la toalla, repita conmigo, el que tira la toalla no recibe el manto. Jóvenes, el que tira la toalla, ¿qué pasa? No recibe el manto. Ahí verán. Estas son las lecciones sencillas que nos van a hacer volver a nuestras raíces cristianas, que tanto se han perdido por andar la iglesia buscando ser adulada, olvidándose de su Dios verdadero, de lo que nos enseñó en la palabra de Dios, y que quiere una iglesia
que sea de servicio a la sociedad. Terminemos poniéndonos de pie y leamos juntos la última, por favor, me la colocas, tan amable. En tiempos de Jesús, vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. En tiempos de Jesús, los romanos utilizaban la declaración de alguien como Dios. Los romanos podían nombrar dioses. Así hacían con los césares. Los nombraban dioses. Declaraban una apoteosis, se llama eso. El día en que iba a ser coronado como emperador, lo llevaban al templo de Zeus o de Júpiter y allí lo declaraban Dios. En una apoteosis, declaraban una apoteosis, es decir, la declaración como Dios al emperador. Y para eso le componían un himno que se conoce como apoteosis. ¿Sabe lo que hace Pablo aquí en este mensaje, en esta frase que dice ahí, en Filipenses? Pues los filipenses estaban muy apegados a los romanos y al emperador. Y les destaca en un himno apoteósico, con el cual vamos a leer, que Cristo es Dios. Y este himno lo compone Pablo y dicen que los primeros cristianos cantaban en la iglesia primitiva este pasaje. Dice que Cristo, siendo Dios, se despojó de su majestad, siendo Dios, y se hace un embrión humano en las entrañas de María. Se somete a todas las privaciones de los hombres y por lo tanto Él merece ser llamado Dios. Así que Pablo le está diciendo a los romanos, con este himno, ustedes, el que tienen, el César, ese no es Dios. El Dios, ese carpintero que ustedes crucificaron en Jerusalén, Él es el Kyrios, Él es el Dios verdadero de los dioses verdaderos. En el Imperio Romano no les importaba que tuvieran otra religión. Era como en estos tiempos, había diversidad usted podía ocupar y compartir cualquier religión. Lo que a ellos les molestaba, y por eso persiguieron a los cristianos, era que no reconocían a César como Dios, sino al único, incomparable, al carpintero que crucificaron como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Kyrios de Dios. Ahora sí leamos esta apoteosis, este himno apoteósico con mucho entusiasmo. Y vamos a colocarlo en voz alta y al unísono. Vamos a decir: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a sus hermanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Solo tú, Dios, incomparable, majestuoso, Señor, el único que no escatimó ser igual a Dios, se despoja de sí mismo para habitar entre los hombres. Hacese humilde, hacese un niño, un embrión, con todos los peligros que podrían haber allí, pero tú estabas para grandes cosas, para salvar a la humanidad. Padre, te damos gracias
por la forma simple y directa como hoy nos has dado tu palabra, que entendemos que donde una iglesia, donde todos quieren ser amos, no interpretan tu corazón y tu propósito, Señor. Líbranos de todo orgullo y enséñanos a practicar estas lecciones que Jesús, el Todopoderoso, nos enseñó con su ejemplo. El servicio viene del amor. Que nos amemos realmente los unos a los otros y que entendamos que amar es servicio, como servir es amar, Señor. Señor, que hay personas que nos han traicionado, nos han hecho daño. Pon en nuestro corazón la misma actitud tuya que tuviste con Judas, Señor. Que podamos sentarnos a la mesa con las personas y que podamos lavar los pies y que entendamos que es imposible sin perdón obtener la bendición. Que nunca olvidemos, Señor, nunca lo olvidemos, Padre Santo, que el poder viene del servicio, no de las ambiciones personales, no de las intrigas, sino que si somos capaces de quitarnos el manto que tú nos has entregado de autoridad espiritual y nos encorvamos, ciñéndonos la toalla como coimes para lavar los pies de nuestros hermanos, entonces seremos dignos de usar el manto. Oh Señor, enséñanos que el servicio nos purifica a nosotros mismos mientras estamos purificando aquellos pies que están sucios. Que todos los días, a partir de hoy, quienes han escuchado tu palabra aquí, Señor, a tu siervo, en tu casa, lave sus pies en arrepentimiento, porque el diario caminar, los pies se ensucian de muchas formas, pero que nunca olvidemos que ya estamos limpios por tu palabra, por el agua de tu espíritu y por el bautismo del arrepentimiento, Señor. Enséñanos, Señor, que nunca el manto que nos has dado se perderá mientras lavamos los pies de los hermanos, sino que este lugar que tú nos has dado en tu mesa, nada ni nadie puede ni podrá ocupar allí nuestro lugar. Nos estará esperando el manto de poder espiritual que nos ha dado el Señor. La autoridad solo viene de servir. Enséñanos, Señor, a agradecer con servicio, que haya reciprocidad entre nosotros, que el servicio sea mutuo y que nunca olvidemos, como Pablo lo hace recordando en este himno, que servir es imitarte a ti, que te hiciste menor que los hombres, siendo el Dios incomparable. Que nunca tiraremos la toalla. Y si alguien de los que estamos aquí, por difícil que sea el ministerio, ha intentado tirar la toalla, déjeme decirle que ahora cae un bálsamo de refrigerio que necesita su alma y su espíritu, para que se ciña la toalla, cual guerrero, para que sea colocado tu manto de la unción y el galardón de la vida eterna con él, que nos dará el Señor. Gracias por estos campeones y campeonas, Señor, que están en este lugar aquí, amado Dios, que recibieron tu manto, Señor, un día. Que reciban medallas y coronas a los que perseveraron en el servicio, Señor. Y gracias por permitirnos servir. Gracias, Señor, a través de los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.